estamos comenzando esta entrevista. Tenemos como invitada a Piedad Spurrier, agradecerle y que haya aceptado la invitación a esta entrevista. Piedad es psicoanalista, es miembro de la NEL y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Y bueno, es colega amiga de varios años, ha colaborado con nosotros en otras ocasiones, así que es un placer, un gusto tenerla aquí. Piedad, bienvenida. Muchas gracias por la invitación que me has hecho nuevamente el día de hoy. Pues siempre que me invitas, inmediatamente me pones al trabajo, ¿ya? Y más vale, me gustaría que tú le dijeras a la gente que nos escucha cuáles fueron tus preguntas que te llevaron a invitarme a mí para irme situando a partir de tus preguntas con las cosas que yo he estado pensando. ¿Qué te parece? No, perfecto, Piedad. Sí, la invitación tiene este contexto, eh, digamos, lógico, simbólico en el que nos encontramos aún. El título es el de Los no del padre y su relación con el psicoanálisis. El marco en el que nos encontramos es un cruce entre el próximo, ya proximísimo Congreso Mundial de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, que lleva justamente el título de No hay relación sexual, y también las jornadas de la nueva escuela lacaniana que se darán en esta ocasión en la Ciudad de México con el título de La metáfora paterna. Entonces, Piedad, pensamos que este título, digamos que trayecto que podemos hacer incluso entre los no del padre y recordando, digamos, la homofonía que existe en el francés del nom del père, el nombre del padre y el no del padre, que nosotros en español generalmente nos vamos con la acepción automática del nombre del padre y poco ponemos atención en la otra acepción de el no del padre. Esa es básicamente la idea original de utilizar la pluralización de los nombres del padre, pero con la pluralización de los no del padre. Y su relación con el psicoanálisis, bueno, pues nos puede llevar al momento, digamos, extremo, y en donde hicimos como esta serie de los no hay lacanianos, ¿no? Esta serie de los no hay que se fueron escribiendo durante la enseñanza de Lacan en distintos momentos, pero que agrupamos de esa manera y lo seriamos como en el polo casi contrario del no hay relación sexual, no hay metalenguaje, no hay otro del otro, no hay la mujer, no hay el analista, no hay ley en lo real. Y bueno, entonces quisimos crear estos dos polos o estos dos puntos entre los no del padre y los no hay lacanianos, simplemente como para tener un marco también que nos permita conversar al respecto, Piedad, y pues queremos escuchar eh, lo que, lo que nos quieras compartir al respecto. Bueno, te cuento un poco. Cuando leí esto de no hay, no hay, no hay, no hay, dije, pero hay también. Entonces, lo interesante que me parece es cuando uno va haciendo una revisión de los conceptos freudianos y de cuando aparecen los no hay, ya, de Lacan.
Me parece que tiene que ver en un momento dado cuando se empieza a plantear los no hay, en un momento muy, muy, muy importante, ¿ya? Y esto lo podemos revisar cuando Lacan va a Caracas, ¿ya? En su discusión con aquellos que planteaban la hegemonía del yo libre de conflictos, capaz de hacer una síntesis totalizadora del psiquismo, ¿ya? Y por ahí todas las desviaciones de es posible entonces la paz, ¿ya? La paz en el psiquismo humano, que es el origen de todas las psicoterapias, el happy ending. Y es tan interesante porque, bueno, estuve ahí presente cuando Lacan fue a Venezuela y para mí la frase que marcó es, sean ustedes lacanianos si quieren, yo soy freudiano. Me pareció muy importante porque, por lo menos para mí fue importante entonces, desde ese momento, muy joven, empezar a notar que de lo que se trataba era de una discusión, sí, de conceptos, pero también pensaba que como él también dijo, ya, mis tres no son los de Freud, ya, les, no recuerdo la frase exacta, pero dijo, les voy a eh, dar lugar a que ustedes puedan orientar su práctica. Mis tres, ya recuerdo, mis tres no son los de Freud. Voy a darles estos, algo así, para que puedan orientarse en su práctica. Entonces, eso ya nos decía que venía con algo nuevo y lo traía al nuevo mundo, no es cualquier cosa. Entonces, se me ocurrió entonces pensar en qué diferencia, en qué punto de disyunción, ¿ya? Y por otro lado de debate y de elaboración, nos quería traer en ese momento Lacan para ver si nos interesábamos por el psicoanálisis de la orientación lacaniana, que es la orientación por lo real. Y aquí lo real es, me parece que es importantísimo, porque fíjate que lo real es justamente se vincula, a mi criterio, con ese punto donde no hay. Porque hay de, sí, hay algunos hay de, pero ya hay un punto de no hay. Entonces uno empieza a leer, me parece, muy bien. En primer momento de Freud hablar de la función del padre biológico, del que se puede decir es solo el genitor, ¿ya? Pero ya le da una función, que es la función de dividir o separar a esa relación simbiótica del hijo, entre el hijo y la madre. Primer punto de separación. ¿Ya? Uno lo puede leer eso fácilmente en las formaciones del inconsciente de alguna manera, pero en eso se mantiene freudiano, en el punto de, en efecto, ¿ya? De esa posición que hay entre el padre y el genitor. Sí, y posteriormente eso lo va a seguir elaborando, ¿verdad? Porque ¿cuál sería entonces el punto? Hay entonces una primera separación, pero ¿para qué? ¿Ya? Para poder
de alguna manera, en esa separación, en ese hiato, dar la posibilidad para que el niño ya pueda dirigirse a otras cosas por fuera de la madre. Y por lo tanto, ya eso le da chance de introducirse en la cultura. Ya le da y al introducirse en la cultura, le da la posibilidad de un ordenamiento simbólico en el psiquismo. Y entonces esa es la introducción en esa diferencia, obviamente, en introducirse justamente al mundo del lenguaje. Eso lo trae en las formaciones del inconsciente, ¿ya? Pero allí es interesante porque en ese, hay un primer libro de las formaciones del inconsciente que lo tenemos en castellano, pero hay Ujú. una traducción posterior en la que aparece ese que te dije, no solamente dice no, también dice que sí, Claro. ¿ya? En el sentido que al darle otra posibilidad, otra vía, abrir una vía distinta, ¿ya? Es decir, que sí, que es posible hacer de otra manera. Es decir, y en este sentido, ahí sí, en tomar otros significantes, en un lenguaje que es del otro, para construir sus propias ficciones, no sin las marcas de lo anterior. Entonces, ese es el primer punto en que uno puede decir no y puede decir y que la función paterna también dice que sí a otra cosa. ¿Mm? Oye, oye, Piedad, pero entonces, con esto esta escena que nos compartes, que tuviste tú en primera persona allá, me resuena completamente con lo que estás diciendo, ¿no? Es una posición de abrir a la elección. O sea, el, ustedes pueden ser lacanianos si quieren, ¿no? Ahí está. Mis tres no son los de Freud, pero les puede ayudar. Se juega el no y el sí y se abre la posibilidad de decidir. Y dices que a ti misma es lo que te impactó. Ajá, Es precioso como tú lo has dicho, en pocas palabras. Sí, así es. Eso es lo que uno lee en Caracas. Ya una de las lecturas de lo que me pareció importante. Pasa, y la otra cosa que te dice, no te dice ya cómo hacer en la práctica. Dice, recuerda, los míos no son los de Freud. Mis tres, lo dicen, no son los de Freud, refiriéndose a sus tres, real, imaginario y simbólico, para que algo así, no estoy siendo literario ahorita, pero para que puedan orientarse en su práctica. Cosa que para una persona muy joven, y muy joven no solamente en edad, podría haber sido mayor, pero joven también para el psicoanálisis, en cualquier edad, hasta claro, ahora lo soy. En claro. ese sentido, eh, fue para mí, hay una renovación. Entonces, y eso te dice, al hablar de real, imaginario y simbólico, es porque cambian las cosas, porque los tres, que no son los de Freud, y ya vamos a ver cuál era el debate en este rato con Freud, esos tres van a ser móviles. Son móviles porque pueden unos en un momento dado pesar más que otros. No son anudamientos fijos, sino que dice, en resumen, o así lo entiendo yo, de la transferencia uno puede entonces, bajo transferencia, situar cuál de esos tres registros son los que predominan en ese momento del tratamiento. Y es con eso con lo que tú vas a poder hacer las maniobras necesarias
para que la cura se sostenga. Porque estás introduciendo como el no todo, ¿no? Ujú. También y que agujera entonces esta idea del happy ending, del totalitarismo, del psiquismo o el psiquismo totalizado, que apunta a la paz y supongo que a la plenitud, la completud, ¿no? El rechazo del agujero, pues del no todo, ¿no? Del resto este que estás bordeando también de ese real y que al mismo tiempo lo vas poniendo cuando dices uno de los tres redondeles o cómo se va a construir en función de la transferencia, sigues dándole contenido y seguridad, digamos, al no todo, al, Ujú. al, casi casi al depende, ¿no? A eso que está por venir, ¿no? Como punto de partida, no como happy ending. No. Y más que nada porque sabemos, ¿ya? Que en primera instancia, para la instalación de la transferencia, recuerda, en principio el sujeto con su sufrimiento se dirige al otro, ¿ya? Al otro grande, de que le diga sobre su ser. Y más vale, ¿ya? Es justamente sostenerse en ese lugar donde el sujeto vaya pudiendo moverse en toda, a través de la historia, de todas sus identificaciones, de todos sus puntos de real a los cuales los llenó del colmo del sentido, ¿ya? Para ir a lo mejor actuando por ahí un cierto sinsentido, que es lo que irá pudiendo construir algo que se lo acerque al agujero del no hay, ¿ya? Entonces, me parece a mí interesante, ¿ya? Este punto de que cuestiona entonces el lugar del otro en la transferencia. Y por ahí, porque entonces es claro para decir, depende de cómo se vaya configurando la experiencia para que el analista esté a la altura del lugar que le conviene a la experiencia analítica. Por lo tanto, no hay el analista. Muy bien, bravo. Sí, ¿Ya? exacto. Entonces, vuelvo a traer otro, no hay. ¿Ya? Pero que sale de estos pequeños detalles de este artículo que hay que leerlo con lupa, ¿ya? Porque es fantástico que en una cosa tan corta él haya podido decir cuál era su debate con Freud, ¿ya? Pero y poder situar en su debate qué es lo que él le aporta al psicoanálisis, ¿ya? Es decir, una puesta al día del trabajo, su contribución al psicoanálisis, ¿no? Me parece que también hay un punto que uno puede situar, por ejemplo, pasando en el año 1963, ¿ya? Es el punto en donde él ya no habla del nombre del padre, habla de los nombres del padre. ¿Por qué? Porque pueden ser varios lo que pueden representar en el inconsciente, y ahí habla, a la función paterna. Entonces pasamos del padre, primero está el padre, obviamente, el padre no es el genitor, ¿ya? Es un padre que dice no a la fusión de la madre con el hijo. Hay un segundo no, pero vamos a ver, ya que acá, ya dice que no es no todo, porque dice en el 63 usa el término de los nombres del padre, ¿ya?
para señalar que pueden ser varios los que pueden representar en el inconsciente a la función paterna. Ya no habla del padre, habla de una función. ¿Y qué es lo que dice? Que se trata de de un significante sin sentido fijo. Lo importante es la función ordenadora esencial. ¿Y cuál es esa función ordenadora esencial? La de introducir la ley. Entonces vamos viendo cómo se va depurando. Estamos hablando de una función y de que puede ser uno u otro el que encarna esta función. No cualquiera, eso sí es importante, ¿no? Y es aquí, justamente en ese punto, porque es ya él, 10 años antes, en 1953, ya había anunciado los tres registros de los psíquicos, o sea, los de él, el simbólico, imaginario y real. Lo que pasa es que en el 63 une estos tres conceptos para decir que justamente es solo una función y que puede ser ocupada por varios. ¿Ves cómo se van moviendo las cosas? Entonces, no es no, sino algo del sí, ¿ya? ¿Qué hay? ¿Por qué no? ¿Qué resta? Pues es todo otro tema. No sé cómo lo ves tú. ¿Qué piensas? Esta, este, implicación, ¿no? Del no con el sí, ¿no? Como Ujú. que no hay no sin sí, y al mismo tiempo no hay sí sin no, ¿no? Para que realmente pueda haber una serie de significaciones, todo, o sea, un aparato psíquico, una estructura psíquica, como también este, hablabas, pues, o sea, Más que no, nada que hay un encadenamiento entre cada- S1, S2, S3, o sea, de estar incluido en el universo del lenguaje. claro, no hay un S1 sin S2 ni S2 sin S1, pues, o sea, en ese sentido entiendo, no está el no sin el sí o el sí sin el no, sino vienen juntos, pues, desde Ujú. el origen, ¿no? Para el neurótico, ese es otro tema. Pero en tal caso, en este momento está hablando de una constitución subjetiva para aquellos que de alguna u otra manera se sirven de los nombres del Padre como función ordenadora del mundo, para hacer una reducción de lo que hemos hablado hasta este rato. Ahora, ¿tienes algo que decir o algo que comentar? No, está bien, es que ya cuando dices en la neurosis, me haces inevitablemente pensar en esta cuestión de este cierto significante, ¿no? Que y tiene ciertas características y que se trata de ver si se instala como ordenador del discurso o no, o se forcluye, ¿no? Ujú, Este, pero eso, el no como una función lógica que efectivamente va a ser determinante en términos clínicos, ¿no? Aunque sí haya lenguaje, puede haber lenguaje, pero no exacto. necesariamente esa función lógica de ese significante, no, Ujú, o no, o ese nombre del padre tal cual, ya para agruparlo con lo que eso implica, ¿no? En relación al deseo del otro, pero es lo que me hiciste pensar con tu énfasis de en la neurosis. ujú. Situemos un poquito más el no todo, Ah, porque el no todo también es un no todo
Es un no todo del padre también. Porque hay un no todo del padre cuando hace de su mujer un objeto causa de su deseo. Y en ese asentimiento de él, sabemos que es claro que el amor, ya, bueno, hacer objeto causa de deseo, más cuando esto está vinculado al amor, ya, para una mujer, aunque ahora no tanto, pero en tal caso también pone, una invitación a una mujer a ser no toda madre. Y ahí aparece el no toda madre, ¿ya? Y el no todo del padre. Y en esa suma de no todo de la madre, no todo de la madre con el hijo, no todo del padre, en tanto hace falta para él convertir a esa mujer en su pareja, o sea, en un objeto causa de su deseo. Y es ese, no por un lado y no por el otro, el que abre para el hijo los nuevos caminos, sus formas ingeniosas, sus formas únicas con la que él va construyendo su propia vida. No es casual que una de las primeras palabras cuando los niños empiezan a hablar es decirle a todo, no, no. Tú tienes hijos, sabes que pasan por el no y rápido, ¿ya? Es decir, que en la medida en que pueden darse cuenta que no son fusionales, que no todos sus deseos, los del niño, pueden ser satisfechos, el niño también puede usar ese no para procurarse, por otro lado, otras vías de satisfacción. ¿Ya? Entonces, lo que me parece lo lindo del no, porque yo creo que hay algo muy lindo del no, es que le dice sí a lo más vivo de ese sujeto en ciernes, en construcción, en ese estado naciente de su subjetividad, que lo abre, por un lado, a un mundo de encuentros, pero también de desencuentros, ¿ya? Y también muy rápido, si tú ves en los niños pequeños, se instala prontamente con el no una serie de posibilidades de evocación y de creación. Y si no, no podríamos entender por qué los niños tan temprano, 2 años y pico, puedan hacer no sé qué superhéroes que hay ahora, cada día más extraños, pero que parecen todopoderosos. Ya, muchas veces hay niños que no se quieren sacar estos disfraces de todopoderosos. ¿Qué nos están diciendo? Ya, es en su aspiración a lo mejor hacer todo poderoso a sabiendas que después de todo no lo son tanto. Pero con eso también se sirven para crear cosas nuevas. Entonces, ¿qué podemos ver en este pequeño ejemplo que te doy? Es cómo temprano empiezan a aparecer las articulaciones entre el significante, el goce y este cuerpo que empieza a entonces también tomar formas propias, esconderse, volver a salir, taparse, destaparse, es decir, toda una serie de aperturas de él en su relación con los otros desde bien temprano, que marcan su porvenir. ¿Ya? Entonces, yo diría que es un no, y cuando está sostenido justamente de que algo falta
es lo que lleva a cada uno a reinventarse finalmente. Por eso es un no, pero que también dice, aloja la posibilidad de un sí en construcción, de un asentamiento, asentimiento. Eso me parece a mí como importante entre esto, entre el no y el sí. Es verdad, tú has hecho un mención, me parece aquí, a toda una serie de otros no, que yo también los leo por el otro lado. Por ejemplo, no hay el otro del otro. Qué suerte, Sí, sí. ¿ya? De hecho, pienso que hay una intención en general en la cultura, ¿ya? De valerse de figuras, poderes, para hacer justamente existir al otro del otro. Y también un rechazo radical a aceptar esa existencia. Porque sería el colmo de la radicalidad y hacer lo más inhumano con los humanos, es decir, que no tengan el derecho a plantearse un porvenir incierto, pero creativo. Y aquí, eh, después de haber conversado algo contigo, porque decía, bueno, pero ¿dónde queda el psicoanálisis en esta época? O sea, ¿cuáles son las consecuencias y por qué creemos nosotros que el psicoanálisis puede seguir subsistiendo? Yo pensé y te lo planteaba, te había dicho algo así, que lo pensaba por el lado de qué actualidad tiene el nombre del Padre. Ya el mismo Lacan dijo, ya no lo nombro así, ¿no? Pero es el nombre que usualmente debemos usar. Y los hijos del trauma de esta época. Porque me parece que más vale lo que trata por sobre todas las cosas, pero no eso, pero en esta época es a tratar de producir todo tipo de certezas, ¿ya? Como Eso. modo de ordenamiento social, político y económico. Y más vale lo que uno puede observar, no sé si a ti te parece, porque esto ni siquiera lo hemos comentado en algún rato, más vale es el ascenso de la angustia, el ascenso a tenerlo ya todo, 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 o pasar del todo o nada, que más vale deshumaniza ¿No? al mundo. No sé cómo lo oyes tú. Sí, creo que con esto esto último, traigo en mente todo lo que estás diciendo. Me parece muy importante lo que recortas del no todo del padre y del no todo de la madre y cómo en ese marco se da lugar a la invención de lo lindo, ¿no? El deseo de la creación, ¿no? No enmarcado sin esos no todo, que además alojan, digamos que por otro lado, un fracaso, ¿no? Un límite a la pretensión del todo o del ideal del super padre o de la super madre, este, que existe en el topos Uranus, ¿no? Aquí en el otro del otro, que solo existe ahí en el mundo de las ideas, ¿ah? Pero quería, con esto último que traes, del tenerlo todo, me parece el momento indicado para leerte un párrafo de Freud
y que me lo comentes en relación a todo esto que vienes presentando y al planteamiento, justamente con eso, el tenerlo todo y cuál es el lugar del psicoanálisis en nuestra época y parece que desde el inicio, ¿no? Pero es el último párrafo con el cual Freud termina su texto que se llama El porvenir de una ilusión Ujú. y dice así Freud, dice, no, no, nuestra ciencia no es una ilusión, sí lo sería creer que podríamos obtener de otra parte lo que ella no puede darnos. Entonces, me parece que esto que plantea Freud ahí es muy actual, tiene que ver con lo que estamos diciendo, porque empezabas con lo del totalitarismo, bueno, el totalitarismo, el psiquismo totalizado, este, y aquí Freud nos pone como el psicoanálisis no puede darnos algo y sería una ilusión creer que eso se puede obtener de otro lado. Sí está en las ofertas, ¿verdad? Sí está en las ofertas, pero son ilusorias. O sea, Ujú. y entonces el psicoanálisis no va por ahí. ¿Eh? No alimenta en ese sentido lo ilusorio del metalenguaje, del otro, incluso de la mujer o de el analista, ¿no? Sino que acota, y creo, me gustaba este párrafo, no sé si, si te parece, lo que Freud dice con lo que estamos, como si fuera, como si anticipara los no hay, algo de eso, ¿no? Tal cual. En eso, pues entonces podemos retomar la frase de Lacan para terminar. Sean lacanianos si ustedes quieren, yo soy freudiano. Eso, Con eso creo que podemos cerrar. Es lindo. perfecto, Ok. ahí Bueno, queda muy bien. No, pues gracias por la conversación. agradecerte, Piedad, un gusto, y muchas gracias por tus aportaciones. ¿No? Te Bueno, mandamos un abrazo desde acá. Nos vemos pronto. una conversación entretenida y muy importante. Hasta luego. Hasta luego, Piedad, que estés muy bien.